Entonces, ¿cómo estás? Bien, gracias, linda la tarde. Yo quería preguntarte, o sea, yo te conozco y sé un poco de tu historia, pero sé que hay muchas personas que no saben, o sea, no te conocen. Entonces quería preguntarte cómo te llamas, de dónde vienes. Gracias. Bueno, primeramente, gracias por esta oportunidad. am, a los custodiantes, guardianes, ancestros, abuelos, abuelas. Es un honor el poder tener esta oportunidad de poder expresar un poquito sobre quién soy yo, mis orígenes y también poder compartir un poco de la cosmovisión andina desde donde yo vengo. Mi nombre es Hadassah Nina Wilca, soy de Bolivia, de la región del Tiwanaku. Bueno, desde ahí, de ahí es de donde vienen mis ancestros. Eh, he crecido en la ciudad, pero pues en mi búsqueda de autoencontrarme he podido estar visitando esos templos antiguos y recordando quién soy. ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fue ese proceso? Um, bueno, como la mayoría de los indígenas en mi país y en muchos de nuestros países de Sudamérica y en realidad de todo el continente de la Via Yala, eh, tuve una familia que fue bastante discriminada, de una mamá indígena que sufrió mucho las consecuencias después del colonialismo y también me imagino que mis abuelos también fueron parte de toda esa distorsión de identidad. Y bueno, mi niñez fue un poquito difícil confrontando esa realidad. Lo que mi madre recuerda, que cuando era yo pequeña, era de que no hace mucho me comentó esta historia. Bueno, yo soy gemela, tengo un hermano gemelo, el nombre de él es Julián del Sol. Y pues por una enfermedad que tenía mi padre nos tuvieron que separar. Pero bueno, eso es lo que yo creía. Pero luego mi madre me comentó una historia un poco más profunda, no hace mucho, donde ella es de muy bajos recursos y con mi papá enfermo, entonces mi mamá un poco asustada me dice que por unos segundos dejé de respirar. Ella sí alarmada porque pues sufrimos de mucha desnutrición. Y me dice que pues estaba tan asustada ella de que no se sintió suficiente o de que nos estaba proveyendo lo suficiente, la suficiente nutrición al amamantarnos, porque éramos dos y tengo una hermana que es mayor nada más por un año, entonces me dice que ella, o sea, todavía estaba lactando a mi hermana y también nos estaba lactando a nosotros, entonces creo que eh, no sé, en el shock que habrá entrado de que no podernos cuidar, me dice que yo dejé de respirar por no sé cuántos segundos, no sé si 30 segundos o no, ella no alcanzó a contar obviamente por el shock, pero me dice que en ese susto llamó a mi abuela de parte de mi papá y pues la abuela vino trayendo medicina, trayendo objetos ceremoniales. Ella me dice, pues en su poco entender, me dice que armó un tipo de ritual. Estuve yo indagando más o menos de cuál fue el ritual y hay una tradición muy antigua en las familias aymaras donde los recién nacidos, para protegerlos y de enfermedades, de mal de susto, o nosotros creemos mucho en los espíritus. Entonces, para que tal vez no un espíritu maligno o visitantes, no sé si cómo llamarlo, oscuros de la noche, vayan a querer llevarse uno de los bebés. Entonces, en la tradición aymara, ellos preparan un fueguito y calientan un barro, o sea,
una tinaja de barro donde ponen al bebé envuelto en los pañales. Ahí pues nos abrigan bastante en los Andes porque hace mucho frío. Entonces bien abrigado el bebé. Después de haber calentado la vasija en el fuego, esperan que se enfríe un poquito y ponen el bebé dentro. Entonces ya con esa iniciación, con ese ritual, es como que se recibe el bebé, ¿no? Ya protegido por los espíritus, protegido por los apus. Entonces mi mamá me cuenta de que mi abuelita hizo algo así, también pues como que me sopló con diferentes plantas, me habrá llamado mi ajayu, nosotros le decimos en los Andes ajayu a nuestro espíritu, entonces es un llamado de ajayu, un llamado de ánimo también le decimos, y cantándome me trajo de vuelta. Ok. Sí, me trajo de vuelta, pero en ese momento cuando ella me trajo de vuelta ya abrió un camino en mi destino porque hicimos como un pacto de amor, ¿no? Al haberme traído de vuelta, ella me dio un pedazo de su corazón. Ok. Y lo triste y bueno, eso ya digamos la parte mágica que todavía mi mamá no comprende ni cómo pasó, ¿no? Porque la manera en que ella lo explica es como que no sé qué hizo tu abuela, pero ahí estabas llorando de nuevo y te trajo a la vida de nuevo, pero tomaron la decisión de que en ese instante yo iba a empezar una vida con los abuelos y mi mamá se iba a encargar de mis otros hermanos. Ah, ok. Sí, entonces como que nos tuvieron que separar con mi hermano gemelo. ¿Y tú te fuiste a vivir con tus abuelos? Sí, sí, Ok. sí. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo que recuerdas qué te gustaba hacer? ¿Cómo fue? Eh, bueno, mi abuelita era mestiza, pero ella era muy empoderada en el sentido de que llevaba sus polleras, nosotros le decimos polleras a las indígenas, que todavía cargan ropa tradicional. Ella era muy, muy orgullosa de sus raíces de indígena, entonces todavía hacía prácticas en casa, ¿no? Por ejemplo, en diferentes épocas, diferentes fechas, nosotros tenemos diferentes rituales, conocemos nuestras mesas, nuestros pagos a la tierra, en días de solsticio, en días de equinoccio o en días de luna llena. Ella, me acuerdo, ¿no? Fumaba su mapacho. O nos hacía la limpia con la ruda, nosotros en una planta muy sagrada ya la ruda, o también hacía menciones de que pues a la gente enferma o un poquito floja había que darles con ortiga, decía, ¿no? Decía, hay que ortiguearlos, está flojo. Y yo observaba todo eso, ¿no? Cómo hacía sus quintus, a la madre coca, a sus pagos. Teníamos una pequeña huerta, entonces siempre me llevaba allá, ¿no? Para enseñarme, ¿no? De que así se cosecha la tierra. Me encantaba mucho oler la tierra húmeda. Ok. Y ella siempre cantando, de unas canciones muy, muy hermosas, ¿no? Entonces era muy risueña, le encantaban las flores. Y por el otro lado, mi abuelo era un poco más dedicado a la construcción. Y bueno, se podría decir que gracias a mis abuelos tuve esa parte, esa niñez bien risueña, bien sana. Pero por el otro lado, mi familia estaba por las consecuencias de la adicción de mi padre, porque él sufrió una adicción. Estaba muy enfermito y pues veía la otra realidad, ¿no? De la que ellos estaban pasando. Entonces yo estaba muy así como, tenía mis sentimientos muy confrontados porque me veía un poquito así como que había esa desigualdad entre nosotros, ¿no? Porque yo contaba con ese apoyo de los abuelos, pero podía observar que mis hermanos todavía estaban viviendo día a día las consecuencias de vivir con una persona que está sufriendo adicción. Ok. Y, o sea, tú seguías en contacto Sí, y los sí, visitabas, pero estabas viviendo en otra casa. sí, Ok. exactamente. Y también parte de mi niñez, se podría decir que fue que ya mi formación se estaba dando en el sentido de que había desarrollado una empatía muy grande para esas personitas que pues están con su almita, ¿no? Sufriendo consecuencias de traumas o situaciones no resueltas. Entonces era mi padre el que estaba Ok. dolido. Entonces
nosotros con mi abuela habíamos tomado la responsabilidad de cuidarla, entonces siempre llegaba a casa y obviamente me imagino que tenía el conflicto con mi madre y se venía con nosotros, ¿no? Entonces siempre estábamos curándole sus heridas. Yo miraba el ejemplo de mi madre, que fue bueno, le decía mamá a mi abuelita, y pues una mamá muy abnegada en ese aspecto fue un ejemplo tan grande de amor incondicional para mí, ¿no? De ver una madre que está cuidando de su hijo, ¿no? Como María, cuando curaba las heridas de Jesús, ¿no? Ujú. Y después, más adelante, tu adolescencia, cómo, o sea, cómo terminó esa relación con tu padre, cómo fue ese proceso de ya asumirlo de una edad un poco más madura. Eh, Muchos años viviendo con esa realidad que fue un poco tormentosa porque obviamente uno está esperando de ser protegido por nuestros padres, ¿no? En cambio yo estaba brindando esa protección a mi papá. Entonces como que los roles cambiaron, Sí. cosa que me llegó a sanarlo luego, ¿no? Pero es así como fue mi niñez y perdí a mi padre cuando tenía 16 años. Okay. Y bueno, un año antes había muerto mis abuelos, entonces era como esos 2 años fueron ¿Difíciles? muy difíciles para mí, pero como ya había tenido la fundación que me dieron mis abuelos, entonces más o menos ya estaba como que tenía una idea del camino que iba a tomar, pero bueno, también uno no, porque también quiere experimentar otras cosas, entonces me perdí, pero dentro de mí sabía de que, porque ya mi abuelita me había dejado las formas, me había dejado el cómo sentir, cómo percibir las cosas, la vida, el cómo Ella, escuchar los ella, por sueños. ejemplo, te habló sobre la muerte, te habló qué pasaba después, porque de pronto de una u otra manera te iba preparando para su partida. ¿Ella te habló Sí, sobre ese tema? sí, sí. Y también porque habíamos visto las señales. Veíamos, o sea, interpretábamos de cómo los animales empezaban a interactuar. Nosotros teníamos muchos conejos y venían gatos y teníamos muchos perros. Entonces ya observaba de cómo los animales empezaban a actuar diferente porque ya se estaba acercando o caminando el espíritu de la muerte. Y también otra tradición que ella me había mencionado es de que cuando alguien parte, siempre se lleva a alguien más. Ok. Entonces, como que partieron ellos, incluso mis abuelos murieron el mismo día, Los dos. los dos. Y, O sea, pues, ¿quieres hablar de la causa de la muerte o bueno, fueron muertes naturales porque ya estaban viejitos. los dos el mismo día de muerte Sí, natural? sí. Mm, Pero lo interesante fue que mi abuelita pues partió a como mediodía y mi abuelo como después de 6 horas. Al enterarse que su compañera se había ido, ok, pues también no, sí, no pudo tolerar el impacto y pues de la misma ok. forma le dio así como... Y nos tocó velar prácticamente 3 personas ese mismo año, porque luego mi papá también se fue después de 3 meses, entonces fue demasiado duro. Pero nosotros como que por la tradición que mencionaban los abuelos era de que sí, no es que las almas se llevan a otras personas, entonces siempre tenemos tradiciones de cómo hacemos nosotros los rituales específicos para poder enterrar a nuestros muertos, ¿no? Porque justamente eso pasa de que se llevan otros parientes, Ok. a los enfermos o los que realmente vienen que están sufriendo, entonces eso es lo que pasó. Entonces yo sabía de que, ay, ya bueno, mis abuelos se llevaron a mi padre, ¿no? Entonces está en un mejor lugar porque hoy en día ya puedo entender de que es nada más una transición y Pero, o sea, lo que entiendo es cuando llega la muerte, ellos vienen también por las personas que están sufriendo, sí. pero las otras personas, por ejemplo, tu padre falleció y después hubo alguna otra muerte en tu familia o así estuvo por un buen tiempo. No, estuvimos así por un buen tiempo. Eh, Probablemente es por la fuerza de la energía, también porque como mis abuelos murieron de una muerte natural, entonces estaban así como energéticamente todavía no para llevarse a alguien más. Y mi padre, que ahora ya está en otro plano, está en una curación. Nosotros
consideramos de que cuando una persona ha sufrido, digamos, impactos muy fuertes en su vida, o se ha morido de una agonía, o se han quitado la vida, depende mucho. Nosotros tomamos que en el mundo del Amaypacha, que es el mundo de los muertos, está en una curación. Y pues a veces esas curaciones toma su tiempo. Y después trasciende a otro Sí, plano. sí, sí. Y Ellos obviamente tienen que también como la prepararse. familia, ¿no? Vamos a tomar el duelo, porque a veces incluso en el Amaypacha hay, hay espíritus que todavía están esperando concluir específicas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si ha habido un suicidio, o entonces el espíritu como que está esperando de que se haga justicia, ¿no? Para terminar de trascender. Entonces hay rituales específicos Okay. para poderles ayudar. Ok. O incluso con bebés, por ejemplo, con abortos. Tiene sus rituales específicos para poderlos ayudar a los parientes y también ayudar a la persona que ha trascendido, ¿no? Ok. Y cuando las personas trascienden, o sea, ¿hacia dónde van? Nosotros en la cultura andina tenemos 3 dimensiones. Y la dimensión de los muertos o el espacio de los muertos le llamamos Amaypacha. Amaypacha. Entonces la Amaypacha es el espacio donde allí están los ancestros, donde están los familiares, incluso hasta nuestras mascotas también están allá, que nos ayudan a recorrer ese puente para convertirnos en ancestros. Okay. ¿Y los otros 2 niveles? Los otros niveles, por ejemplo, es el Hananpacha, que es el mundo celestial, donde está la Madre Luna, el Mamapachi, Taita Inti, el Padre Sol, las constelaciones, y el Caipacha, que es el mundo de la tierra, que es el mundo de la Pachamama, la dimensión de la Pachamama. ¿Que dónde estamos nosotros? Donde estamos nosotros viviendo en este tiempo y en este espacio. Y el Ukupacha, que es el mundo del terrenal del inframundo. Perdón, del inframundo. Entonces, incluso cuando se hacen las ceremonias, específicas ceremonias, nosotros nos conectamos con el inframundo para llamar otro tipo de energías. Ok. ¿Y no creen en la reencarnación? Sí, sí. Creemos en la reencarnación. Por ejemplo, cuando hacemos específicos trabajos, podemos llamar a un ancestro a que vaya a reencarnar y vaya a cumplir las cosas que le toca cumplir, ¿no? Para el linaje familiar. Okay. O también si algún bebé, que tal vez algún parto que no ha tenido su culminación, entonces podemos ayudarle igual a que vaya a escoger otra madre y pueda cumplir su camino, ¿no? Pero usualmente... O sea, no todos reencarnan, solo las personas que necesitan como seguir aprendiendo. Sí, Okay. o se reencarnan en otro tipo de seres. Okay. Sí, por ejemplo, también podemos reencarnar en otro tipo de elementos. Ok. Súper interesante. Y bueno, y más adelante, ¿cómo resultaste viniendo a Australia? ¿Por qué tomaste esa decisión o qué fue lo que pasó? Bueno, no sé si tú has escuchado sobre los Akashic, solo se me... en inglés, Akashic Records. Ok. No he escuchado. Son como nuestros libros sagrados. Okay. Cada persona tiene una historia, unas memorias en nuestro ADN y en nuestro espíritu. Entonces, obviamente en la parte física yo puedo decir, no, es que pues me enamoré y navegué y vine hasta acá, ¿no? Con mi pareja, tengo mis hijos viviendo acá. Pero en el mundo de los espíritus hay otra historia, más profunda. Entonces, que le puede dar un significado un poco más profundo, más grande, el hecho de que yo esté acá, de el haber desglosado esos archivos akáshicos. He entendido de que yo tenía un propósito mucho más grande de estar acá, sí, en este país. Entonces, he aprendido mucho también, me he educado mucho del poder entender
y poner cada pieza que se está viniendo por medio de visiones, por el trabajo con las plantas que yo hago, el poder entender por qué siento esto, por qué lugares que he recorrido siento más energía, más llamado, más... Entonces tuve que escribirlo, averiguar, preguntar, pedir permiso. Entonces es una historia más larga que te la puedo compartir en otro momento, pero sí, es como... Y hay muchas piezas que todavía estoy armando. Ok, o sea, ¿tú crees que las personas que terminan en Australia o que viajan por el mundo están como trascendiendo o cumpliendo como propósitos más allá que ni siquiera nosotros entendemos? Todos, todos, Ok, todos. Por eso es de que hay gente, por ejemplo, que ha tocado un poquito la muerte. No se habla mucho, pero sucede que a veces cuando estamos en una sala quirúrgica y despertamos y empezamos a recordar que hemos visitado lugares o que ya hemos conocido sí, sí, personas sí. y de repente tú empiezas a conectar con alguien y se dice, ¿no? De que, no, es que yo siento de que te conozco así de toda la eternidad. Hay razones del por qué. Sí, sí, yo de hecho conozco un caso, un expresidente de Colombia, Samper, él era ateo Ya, y tuvo un atentado porque en la época de la violencia de Colombia lo ya. iban a matar. Entonces tuvo el atentado y lo estaban operando y él dice que en la operación él trascendió y vio cosas y vio cómo lo estaban operando. Y él era ateo y él era súper, tenía como ese pensamiento súper radical. Ya. Y hay una foto como muy polémico, o sea, muy viral en Colombia, donde él está arrodillado orando después de esa operación, porque él murió unos segundos. Entonces, como que sí hay evidencia de eso que estás diciendo, o sea, Sí, como que sí, eso sí. y a veces no se habla, o sea, porque hay gente que ha dado su testimonio, pero en el momento de que a veces se hacen las preguntas a los médicos, las entrevistas, ellos por su ética profesional pues prefieren no comentarlo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. obviamente hacen ver que el paciente no estaba de acuerdo, ¿no? Pero no, sí es posible y se está hablando más de eso. Entonces, y justamente cuando me contó mi mamá la historia que yo había pasado de niña, para mí fue como, o sea, eso no es nada más que lo está creando, o sea, lo siento. Y en una toma de medicina yo pude ver de que el contrato, no kármico, pero no lo vamos a tomar el karma como mal, sino Sí, el Dharma. contrato de amor, se podría decir, ¿no? De lealtad que yo tenía con mi abuela, porque me había diseñado este camino. Ok. Entonces, la medicina me decía, pero si quieres lo disolvemos, o sea, ¿sientes el llamado realmente de tu corazón que puedes estar a servicio o es que porque tal vez hay el contrato con la abuela? Entonces yo estaba así como, porque me decía la medicina, lo disolvemos y en cualquier cosa que vayas a hacer te va a ir muy bien. O, o realmente sientes esto del corazón, que es alguna cosa ahí que se ha hecho por medio de las estrellas, un acuerdo de ancestros que dijeron pues estos dos niños, porque mi hermano también está dedicado a las medicinas. Ah, que Entonces, los sí, dos. sí, entonces yo Ok. siento que nos colaboramos por medio de nuestra energía, ¿no? Porque a veces Sí. siento que él está un poquito más avanzado en algunos aspectos y yo estoy como que por ahí todavía tropezándome y a veces él está tropezando en unos aspectos y yo estoy, y no, nos balanceamos muy bonito. Sí, porque no sé, de pronto hay muchas personas que están aquí, muchos latinos que estamos aquí y nos sentimos un poco como abandonados. Y a mí me parece que, por ejemplo, cuando yo te conocí, como que me diste un poco de guía y me ayudaste y como que también ese puede ser tu propósito por el tema de que aquí también se necesita ayuda o aprendizaje y también el hecho de que seamos latinos como que nos conecta con la historia que tenemos de haber nacido allá y estar viviendo aquí en Australia. Sí, exactamente. Tal vez la experiencia por la que yo he atravesado, por el silencio que he atravesado, porque el ser inmigrante ya es un bloqueo grande. Es un Ok. bloqueo porque en muchas situaciones nos encontramos sin poder opinar, sin poder expresarnos, sin poder, incluso a veces el sentido, el humor es diferente acá en este país. Entonces a veces como que
de que no me están comprendiendo, ¿no? Yo quería ser gracioso, pero lo han tomado de otra manera, ¿no? Entonces todo eso hace que nos bloqueemos y a veces la vergüenza, ¿no? Por no saber si estamos pronunciando el idioma como se debe, y nos vamos más, ¿no? Excluyendo, aislando. Entonces yo he pasado por eso y, y he hecho prácticas en mí misma para poderlo superar, ¿no? Como la poesía, entonces ir a reclamar mi poesía, estoy en lo del canto, toda esa activación de la voz, del chakra de la garganta, ¿no? Entonces, como indígena también, porque pues obviamente dices, ya lo tenía muy mutilado, ¿no? Ya venía desde mis abuelas, ¿no? De que calladita estás más bonita. Entonces yo, no. Y con mi poesía voy a Sí, sí. proclamar mi sentimiento, ¿no? Es como si estar aquí en Australia hace que uno busque dones o busque cosas que lo ayuden a conectar de otra forma. Por eso que me decías que estás cantando y eso. Sí, Como que eso hace que las personas de una u otra manera que aprendan o la creatividad como que surja de una manera que uno no se lo espera. Por todo eso que hablas, por el hecho de que no es tan fácil comunicarse, como que... sí, así es. De alguna manera tiene que salir, Exacto. tiene que salir. Y esas artes justamente son la medicina, son la integración del trabajo interno que estamos haciendo, ¿no? De esa exploración en nuestro ser, reconectándonos con nuestro propio lenguaje, pero el lenguaje del alma, ¿no? El lenguaje de expresar esas emociones, ¿no? Ya sea enojo, ya sea tristeza o alegría o esas emociones ya de haber dejado a la familia tan lejos Y por eso o sea, también te quería preguntar si has trabajado aquí con latinos, sé que sí, pero como, ¿cuáles son esas dificultades que tú siempre identificas en los inmigrantes aquí y cómo crees que es la mejor forma de ayudarlos? Eh, obviamente cada historia Sí. es, es muy diferente, ¿no? La manera en que percibimos las cosas es muy diferente, entonces yo trato de nunca imponer soluciones, me siento a escuchar, a desarrollar ese sentido en mí, de poder ver, ¿no? Y así muy sutilmente poder guiar y poder, por medio de mis experiencias primeramente, yo trato, digamos, de que ellos reflejen un poquito de lo que tal vez a mí me ha servido, entonces así, ¿no? Sutilmente lo puedo sugerir y si les resuena a las personas, ¿no? Si están preparadas también, porque no este trabajo con las plantas no se trata de que ya vengamos y una noche de medicina y de repente, ¿qué hace la otra persona? Va a tener que regresar al trabajo que no le gusta, a ese ambiente que tal vez no se siente tan contento con esa bulla de la ciudad, yo le digo el bosque de concreto, y que con qué herramientas cuenta la persona para hacerse cargo de las cosas que uno va a empezar a sacar. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? De cómo poderlo luego apoyar, ¿no? Con qué personitas cuenta a su alrededor, si la familia está de acuerdo, si la pareja está de acuerdo. Entonces hay que tener mucha calma. Pero al principio, porque mis maestros siempre me decían, come mejor, Ok, ¿no? Come mejor, porque todo está acá, ok. ¿no? Están en los intestinos y afecta mucho nuestro sentido del humor, O como... sea, por ejemplo, una persona que nos esté viendo, que esté aquí en Australia, pero no sé, esté en otra ciudad, nosotros estamos en Melbourne, y que no tenga la posibilidad de contactarte, ¿tú le recomendarías, por ejemplo, empiece por comer bien? Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, las medicinas que están bien accesibles, ¿no? Como caminar más, ir al aire libre. La medicina está en la naturaleza. Ok. La naturaleza. Pero nos hemos bloqueado tanto de que no la escuchamos, no la sentimos. Entonces, obviamente, ahí viene el trabajo de las plantas. Pero al empezar ya con una dieta que sea menos grasa, menos azúcares y todo eso, entonces ya uno va desintoxicándose y se va aperturando algo ahí, ¿no? Todo empieza desde acá. Hay medicinas que son utilizadas en la selva
por indígenas en Perú, en el Brasil, ¿no? Hay un sapito ahí que los ayuda a purgarse, que desintoxicarse, ¿no? Entonces, hay opciones aquí, obviamente, en Australia, como hacerse purgas de café, hay plantitas también, ¿no? Que son purgativas. Okay. Entonces, para mí, cualquier tipo de terapia debe estar acompañada con una purga y con una limpieza estomacal. Incluso si hablamos hasta de lo más simple que es un masaje. Ok. Un masaje, también la meditación, la respiración, Sí, también es importante. acompañada por una dieta que limpie el estómago. Ok. ¿Y qué otra experiencia has tenido aquí en Australia? Porque sé que Australia también es un territorio sagrado y sé que hay como mucho conocimiento. Los indígenas de aquí son, entiendo, una de las primeras tribus que se han formado alrededor del mundo. Y si has tenido la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos, de aprender de ellos, ¿qué has aprendido sobre ellos? Fue muy interesante porque, bueno, hace unos años atrás, muchos años atrás, porque ya llevo bastante acá como inmigrante en este país, todavía tenía ese sentimiento de yo soy de allá, ¿no? O sea, como si, un cóndor, yo soy el cóndor. Me identificaba mucho y me sigo identificando, pero ahora ya con otra energía, ¿no? Entonces me tocó participar en un círculo sagrado y el espíritu del lugar me decía, no, aquí se entra con humildad. Entonces yo a ver ese condorcito, hay que bajarle un poquito las alitas, a ver, ¿no? Y tuve que entrar así, cabecita agachada. Mi maestro me decía, agache la cabeza, agache la cabeza. Los japoneses tienen una cultura muy bonita, donde tienen ahí, ¿no? Al momento de entrar a tomar su té, entran por una especie de, no sé, de una puerta pequeña donde se agachan, ¿no? Para entrar y te entré así, ¿no? Es como humildad, Agachadita. un sinónimo de Sí, humildad. es un sinónimo. Y de agachadita bajé mis alas, pedí permiso, me senté en el fuego, todo simbólico, pero de esa manera es la que he estado llevando mi vida. Nunca me he considerado el ser hecho de ser andina, de ser de Sudamérica, del haber tenido la oportunidad de ver las plantas, trabajar con las plantas. Tengo familiares que ya vienen ya trabajando y tienen su conexión con las plantas por muchos años y nunca he considerado, el hecho de ser lo que soy, que soy una estudiante más, un cometita más como todos, en este transitar de la tierra, siempre con humildad pidiendo permiso porque he estado, ahora ya soy residente, nacionalizada, pero en ese entonces siempre pidiendo permiso. Donde se va, se pide permiso. Los indígenas de aquí también trabajan con plantas, también tienen sus... Sí, Sí. así es. Tienen sus plantitas para diferentes tipos de curaciones más específicas, igual que los Andes, ¿no? Así, ¿no? Por si hay un problema en el hígado, por si hay un problema renal, ellos igual se han curado solos, ¿no? Con la pandemia. Porque a mí me parece como muy obvio que en diferentes partes del mundo comunidades indígenas utilizan las plantas, Sí, se han curado y han sobrevivido años, miles de años, sí. y nosotros como que olvidamos la occidentalización ha hecho que nosotros nos olvidemos por completo de eso. Sí, así es, esa conexión de ver las estrellas y saber cuándo va a llover, qué estación se viene, qué hora es. Estoy en ese estudio. Yo sé que acá la cultura indígena de estos países tiene una conexión muy fuerte con lo celestial. Tienen historias muy bonitas que le dicen sun lines de Rainbow Serpent. Y cada lugar tiene su song line, su canción, son como ondas, ¿no? Porque esto de vivir en ciudades no es sano, o sea, en el sentido de que ha sido impuesto, Sí, sí, porque nunca hemos vivido nosotros debajo o encima de cloacas, ¿no? sí, Eso sí. es muy europeo. Entonces los indígenas de acá siempre han estado moviéndose, Evitando eso.
Ajá, exactamente. Decían de que nunca se han sentado dos veces encima de la cloaca. Entonces, pero como nómadas se mueven o se movían, entonces ellos, particularmente en los lugares donde habían dejado rastros, ponte, digamos, para la próxima temporada, ya sea de invierno, otoño, ellos marcaban porque la conexión con el lugar, con los espíritus del lugar era tan fuerte, donde ellos podían interpretar el viento. Esos lugares tienen su sonido y su vibración, que a eso le llaman song lines, las líneas de canción, algo así. Entonces, ya para las futuras generaciones, esas canciones o esas historias han sido oralmente ya compartidas para que las generaciones, cuando ya supuestamente se siga haciendo ese recorrido por los mismos lugares, lo sepan escuchar e interpretar. Sí, porque mira, todo lo que tú me estás compartiendo me parece que es un conocimiento que nosotros totalmente desconocemos. Y a veces creemos que porque hay trenes y hay aviones estamos evolucionando, pero realmente no sé si estemos evolucionando espiritualmente y nuestro cerebro realmente está aprendiendo lo que debería estar aprendiendo, que es todo ese conocimiento que se ha transmitido durante generaciones y generaciones como oralmente. Sí. Pero también siento que, no sé, hay muchas personas que sienten que acercarse a ese tipo de enseñanzas es como apropiación cultural. ¿Tú qué opinas al respecto? Es un tema bien delicado este, ¿no? Porque obviamente ahorita hay una moda, hay una nueva influencia, una ola de gente que está muy interesada en aprender formas de indígenas, formas de vida de indígenas, formas de vida ancestrales de las tribus allá, no solamente de acá, Sudamérica, Norteamérica, pero se romantiza demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, la gente va a esos sitios o busca información, ¿no?, de plantas como del uso de las plantas como el palo santo, ¿no? Un ejemplo. Entonces se romantiza tanto el palo santo que la gente no hace una investigación mucho más allá de lo que implica tener ese pedazo de palo santo aquí en Australia, ¿no? Hay un mercado negro para extraer y ahí empieza, o sea, al momento, digamos, de que empieza el consumo, empieza el abuso. Hay un mercado negro, ¿no?, donde se está expropiando demasiado los recursos. Entonces hay que esperar que esos árboles caigan solos y eso toma años. Entonces hacer el uso de esas herramientas, ¿no?, teniendo la conciencia de que no es únicamente un palo santo que yo lo voy a prender en cualquier momento y limpio, no sé, mi sala, ¿no? Sino tiene que estar hecho en días específicos. Eso es también con los cristales. Sí. De que a veces mucha gente los tiene, digamos, así decorativos o está obsesionada, ¿no?, en comprar cristales para, nada más porque, bueno, obviamente sabemos de que traen una frecuencia, una energía y están muy cargados, pero ya el momento que empieza el consumo y empieza el abuso, entonces ahí también hay un mercado negro donde hay incluso un tráfico humano por detrás, donde abusivamente se expropia y se hace el uso, digamos, de la minería, donde ahí también los recursos de la naturaleza se desperdician, como el agua, ¿no?, para extraer esos cristales que tenemos ahí decorativos en casa. Ese es uno. Dos, el conocimiento indígena. El conocimiento, el sentirse llamado de adoptar un conocimiento de un linaje específico. Eso implica crear una conexión, establecer un compromiso, también crear comunidad, hacer trabajo comunitario con ellos, porque muy fuera de romantizar de utilizar esas medicinas para nuestro propio uso. Y es más, a veces generamos recursos, ¿no?, porque empezamos a cobrar y a organizar grupos y todo esto, que ahorita está muy de moda, especialmente en este país.
gente que ya adopta esos lineajes, pero no han sido adoptados ellos. Ellos nada más adoptan y ya se otorgan el- las licencias, ¿no? de poder ejercer esos títulos que toman años y años para hacer un payé en los Junicuin o en los Barinagua o para hacer un pampamisayo con los queros o un callaguaya con los aymaras o un curandero con los shipibos. Toma años de aprendizaje, no 15 días de dieta y con eso ya consideramos de que estamos listos, ¿no? No, entonces un poquito más de humildad. Entonces, o sea, ¿consideras que es necesario acercarse a personas con el verdadero conocimiento, que no lo tomen como un deporte, sino que tengan toda la preparación necesaria para que no se juegue con estas cosas que son como también sagradas, ¿no? Sí, exactamente. Y se haga trabajo comunitario. El trabajo comunitario es tan importante porque es ir por esos lineajes, Pero para ti, ¿qué es hacer trabajo comunitario? porque nuestros indígenas todavía siguen viviendo en reservas, Ujú, siguen viviendo aislados, siguen viviendo con la herida de la identidad que fue arrebatada, como en este país, ¿no? Donde les quitaron a sus niños, ujú. donde hubo tráfico humano entre continentes, todavía hay secuelas del trauma. Y yo entiendo de que también hay secuelas del trauma por los abuelos, o sea, yo son otras generaciones y sentimos de que no porque nuestros abuelos hicieron eso, nosotros tenemos que pagar las consecuencias, pero todavía está en las memorias de nuestro cuerpo y en las memorias colectivas de la tierra donde ha habido ese abuso. Entonces, ¿de qué manera puedo transformar eso? Si he sido parte del problema o mis abuelos han sido parte del problema, es hacer trabajo comunitario, es ir allá y sentir lo que realmente, las necesidades que ellos sienten. Todos los días están en confrontaciones políticas por sus territorios, por la contaminación de sus aguas, por el abuso la tala de árboles. Incendios provocados, donde los gobiernos están vendiendo territorios y hectáreas por 20 eh, centavos. Ujú. Entonces, trabajo comunitario es ser esa voz, ¿no? Ser la lucha juntos. Ok. Y uno, por ejemplo, o sea, yo sé que hay muchas formas de ayudar, pero hay personas que no tienen los recursos o no tienen el tiempo. ¿Tú cómo crees que una persona normal que esté interesada en el tema podría aportar para hacer trabajo comunitario? Por medio del Ok. arte o de este tipo de espacios donde Mm, podemos pronunciar este tipo, digamos, de abusos y reunirnos con ideas. ok. Yo, por ejemplo, planteo, cada que tenemos un círculo de meditación, al momento de integrar, donde nos sentamos en las palabras sagradas, mi rezo es ese, ¿no? El de no solamente estamos en nuestra sanación, obviamente, sanando nuestras familias, sanándome, porque también no, yo también tengo mi proceso, no porque yo dirijo o guío este, este tipo de trabajo con plantas me hace una persona que ya estoy altamente evolucionada. Todo Ujú. lo contrario, ¿no? Muchas veces me refleja, cada círculo me refleja las partes de mí que todavía tengo que seguir poniéndole atención, seguir trabajando, retroceder y observarme para que no se me infle el ego. Entonces, siempre estar en constante disciplina. Sí, entonces, bueno, al tema ese, ¿no? Del momento en que estamos culminando las meditaciones, yo siempre sugiero de que vengamos con ideas de cómo podemos limpiar las playas o cómo podemos ir a limpiar los ríos. Sí, antes de comenzar a grabar, me estabas hablando sobre la importancia de estar también presentes, como de vivir en el presente. Sí. También no sé cómo, si me pudieras hablar un poco más de eso, porque a mí me parece como un tema muy importante, como que genera ansiedad pensar en el futuro y genera depresión pensar en el pasado y Sí, que lo único que tenemos es el presente. No sí. sé si me pudieras hablar más de eso. En la cultura
andina es un poco, lo vemos el tiempo de una manera un poco diferente, ¿no? Nuestro tiempo es cíclico. Okay. Ya con nuestro calendario es la chacana. Okay. Y cada ángulo representa, cada escalón representa una iniciación, un rito, y esa es la manera en la que vivimos. Y nosotros le llamamos el Suma Causai, el Capacñán. Entonces, es recordar ese tipo de vida para estar presentes. Pero al mismo tiempo, como es cíclico, conlleva de que tu pasado no está por detrás, está por delante. Okay. Como no entendí esa parte. Sí, nosotros el pasado no lo tenemos atrás, como Okay. si yo recorro y me olvido, ¿no? Sino de que como es circular, entonces mira, aquí estamos, entonces vamos circulando, ¿no? Entonces Okay. ese pasado ya no está detrás, está adelante. Okay. Y Entonces, por ejemplo, cuando se hacen las sanaciones, que lo que yo recomiendo es siempre ir a la raíz. okay. Vamos a la raíz, ¿no? Entonces, pero me dicen, no, pero es que Hadassah, no, es que yo te estoy contando de que me está yendo mal en mi relación, pues, y eso me está pasando ahora, ¿no? Pero yo, no, pero vamos a la raíz, a ver cómo ha sido la niñez, tus padres, cómo han vivido tus padres, cómo han sido tus abuelos, y es ir a la raíz, a lo más lejos que podamos llegar para desenmarañar, ¿no? De dónde ha nacido ese tipo de pensamiento, en qué orden, ¿no? En qué momento tú te has llenado, digamos, de una información, ya sea, digamos, pasada por tus padres, ¿no? Entonces, ese mañana. Bueno, pero a lo que me voy es no generar estrés. Justamente es eso, ¿no? De que el momento que, digamos, tú rompes con ese tipo, digamos, de patrón informativo que has recibido por algún lado, entonces ya no se vive en estrés, Okay. ya no se vive con ansiedad. O sea, ¿y qué significa que el pasado esté adelante? Como Cíclico, cíclico. circular, ¿no? Entonces estás en una posición donde Que tú siempre piensas, se repiten patrones y se vuelven a repetir. no, ¿No? es que, bueno, obviamente si estás viviendo en tu inconsciencia, estás repitiendo esos patrones, Exacto. esa información que ha sido implantada, ¿no? En algún momento, ya sea en tu niñez, en tu adolescencia. Cometiendo los mismos errores Cometer una y los otra mismos errores, vez. sí, sí. Entonces, nosotros incluso en nuestra chacana tenemos la cruz, que es la cruz andina, entonces son las 4 esquinas también, ¿no? Son las 4 esquinas que son también nuestros ciclos de vida, ¿no? Entonces, en un momento, cuando estamos haciendo las sanaciones, se observa a la persona, ¿no? De cómo reacciona en diferentes circunstancias. Obviamente la medicina ayuda a canalizar. Entonces, en ese trabajo yo puedo percibir en qué momento se ha quedado, digamos, algún suceso impactante en tu vida, ya sea de bebé, en el vientre de tu madre, o ha sido más adelante, o ha sido, digamos, en tu adolescencia, o ahora como adultos, cómo estás afrontando tu vida día a día, ¿no? Con tus parejas, o sea, la manera en que nos relacionamos con todo, ¿no? Entonces eso me ayuda a mí para ver cómo puedo sostener a la persona, ¿no? Ya si, digamos, le ha pasado algo, digamos, de niño, entonces el cuerpo habla. Okay. Ahí está, en las memorias de nuestro cuerpo, entonces, en tu conducta, ¿no? Eso habla, eso indica, ¿no? De que cómo reaccionas, si ya reaccionas como un bebé haciendo berrinche o reaccionas como un adolescente donde es reactivo, ¿no? Donde quiere justicia, ¿no? O sea, son cosas ahí de cómo reaccionamos, me pueden ayudar, ¿no? Para mí darme cuenta de dónde está y poder ayudar, ¿no? Ok, súper interesante. O sea, yo creo que tú tienes tanto conocimiento que podríamos hablar horas y horas sí. Y seguir aprendiendo. Pero no te creas, también soy un estudiante más, ¿no? Estoy siempre consultando a mis maestros. Ahora puedo entender el por qué. Cuento con maestros increíbles, ¿no? Que he tenido la bendición, porque también he sentido la curiosidad, he sentido ese llamado, porque
Douglas, ¿sabes? En un momento estaba así, ¿no? Igual no sabía qué camino tomar. Todas las decisiones que tomaba como que no funcionaban. Entonces, y probé de muchas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, regresé con mi maestro en ese entonces por consultas, ¿no? Y Edmundo Pacheco, a él lo quiero mucho. Él me decía, es que ahí no está. Estás prácticamente estás nadando contra la corriente, porque o sea, deja de rechazarlo y fluye en el sentido de que ya está diseñado. En mi lengua materna se dice ispa a los gemelos, ¿no? Entonces ya estás con la señal, ¿no? Y aparte por la muerte significativa que tuve cuando fui niña y ya mi abuela me había prácticamente iniciado, ¿no? En este camino, entonces ya está, o sea, ¿dónde más, no? Yo, ay, no, pero es que todavía quiero seguir viajando, no, es que todavía quiero seguir probando esto, ¿no? Y era renunciar a todo y prácticamente soltarme a lo que el universo ha diseñado por mí, que también tuve la opción de decir no. Me lo puso varias veces la medicina, ¿no? De, ¿realmente lo estás haciendo de tu corazón o estás obteniendo algo más? Y no, y a veces como, no, a seguir trabajando afuera, a ver, anda a revisar. No, y me tocaba sentarme en una esquinita, no me dejaba ni siquiera acercarme al círculo del fuego, y no, me sentaba en una esquinita todavía ahí a contemplar, a revisar, a ver de dónde nace este llamado, ¿no? Obviamente es de acá o de ahí, ¿de dónde? Y cuando lo resolví, bienvenida. La medicina, ya, ahora puede sentarse ahí. Bueno, y a quién toca, ¿no? Asistir y seguir trabajando. Muchas gracias por compartir, porque sé que es importante. Hay muchas personas que están afuera y necesitan una guía espiritual, porque pues nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que tú conociste. Y también siento que hay muchas personas que lo necesitan, porque el mundo occidental ha hecho que vivamos en un ciclo un poco tóxico, corriendo atrás de la Sí, plata, de gastar y ganar y gastar y ganar y gastar. Y a veces eso hace que las almas estén rotas, ¿no? sí. Y pues no sé, para terminar quería preguntarte tus redes sociales, cómo pueden seguirte las personas, cómo pueden contactarte. Eh, bueno, yo lo que hago es, pues, primeramente, un pequeño resumen, ¿no? De la manera en que yo organizo mis cosas. Creo grupos para ir de peregrinación a Sudamérica, a diferentes templos donde yo me he iniciado, donde están mis maestros, allá en Bolivia, en Tiwanaku, en Chavín, de Huántar, en Perú, Magdalena de Cao, o si la gente está más interesada en ir por la selva también, tengo maestros allá. ¿En el Amazonas? Sí, los Shipibo, en Colombia, con mi maestra Marta y Carolina Burgos, grandes matriarcas, Sí, ¿no? sí. Donde realmente es reconectarse con ese femenino, pero desde el amor, ¿no? Desde entender a nuestras abuelas, nuestras madres, porque todos obviamente somos hijos de esta energía femenina que es la madre tierra, la dadora de vida. Sí, para las personas que no sepan, hay un podcast del Topo donde él la entrevistó a tu maestra. Y yo de casualidad, yo te mandé ese podcast sin saber que era tu maestra y, o sea, como que muchísima conexión en ese sentido. Cuando tú me respondiste el mensaje, yo quedé sorprendido. Sí, así es, sí, no, siempre consultando, hasta hoy en día, ¿no? Este, si hay alguna situación que yo sola todavía no puedo sostener, o sea, en el sentido de que me gusta que la persona esté bien cuidada, ¿no? De varios aspectos logísticos, ¿no? Holísticos y logísticos. Entonces, siempre consultando a mis maestros, ¿no? Acá también cuento con guías espirituales, ¿no? No hace mucho he sido adoptada en el centro de Australia y todos podemos lograrlo. Ok. Acá los ancestros, los indígenas de estas tierras quieren gente honesta, quieren gente sincera desde el corazón, ellos pueden sentirlo, están tan conectados
con su intuición, que pueden sentir. Entonces, sí, hace poco me dije una de las hermanas allá del centro de Australia, de Aranda, de que me dijo, ya, está todo bien, me dijo, ¿no? Porque yo estaba preocupada, porque justamente estaba también pasando una etapa de separación. Entonces decía, pero necesariamente necesito estar con esta persona para seguir llevando este nombre, o sea, este clan. Y me dijo, me dijo, no, tú, hermana, no te preocupes, tú para nosotros eres hermana. Entonces eso es como que es como una jurisdicción, ¿no? Ellos están con toda la jurisdicción de decir, tú eres lo que eres, o sea, es parte de nosotros y el resto no importa. O sea, aquí cada uno aquí se gana el voto individual. Y ellos te dieron la confianza a ti. Sí, Ok, sí, súper. sí. Y también acá, también donde yo vivo, igual tengo otro hermanito de Darwin, un abuelo, acá le dicen tíos, tías. Entonces, igual que siempre consultando, ¿no? Porque hay los visitantes de las estrellas, igual tienen sus temporadas específicas allá como tenemos en nuestros países, ¿no? Para sucesos. Entonces, para mí es un poquito nuevo, ¿no? Esas historias que ellos cuentan, ¿no? Entonces yo tengo que estar consultando a ver qué ha pasado en ese círculo, ¿no? Se ha venido esto, entonces, ¿no? Entonces ellos son familiares con esas energías. Ya, entonces, bueno, esa energía es de los que observa. Entonces basta estar atenta, ¿no? Siempre, siempre consultando. Entonces me gusta mucho ser la estudiante. Ok. Entonces, pues para terminar, si puedes, o dejamos en los comentarios tus redes Sí, sociales, sí, sí, ¿sí? sí, sí, Para que en las los personas comentarios. que quieran contactarte puedan Así hablar es, contigo. exactamente, ¿no? Los que les suenen con este trabajo, los que estén en esa búsqueda, en ese llamado, hay diferentes plantitas, no necesariamente uno tiene que ponerse en experiencias así que sean, bueno, necesiten más preparación, sino también, allá por ejemplo los maestros nos dicen, ¿no? De que depende de la situación que estemos pasando, a veces se necesita un pago a la tierra, no siempre vivir en reciprocidad. Nosotros le llamamos Aini, a ese dar y recibir cíclico, todo es cíclico, ¿no? Entonces, a veces pedimos, y no damos nada a la Madre Tierra. Entonces, a veces con un pago, no pedirle desde el corazón, desde sentir con toda nuestra emoción lo que queremos recibir de ella, ya sea por un pariente que está enfermo, ya sea para nosotros. Hay varios tipos de pagos a la tierra allá en los Andes y con eso es suficiente, ¿no? O a veces son situaciones donde realmente requieren revisar mucho, mucho más profundo, como te decía, ya incluso vidas pasadas, entonces ahí sí podemos hacer ya el trabajo con otras plantas, ¿no? Muchísimas gracias por compartir y por este espacio. Gracias a ti, Douglas. Vale, muchas Gracias. gracias. Chao.